Los saludamos en el amor de nuestro Señor Jesucristo. Este es el ministerio de gozo de Jehová.com, que semana a semana trae una clase para edificar el pueblo de nuestro Señor Jesucristo. Previo vamos a adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores, al Supremo Dios. Adorémosle, hermano, como solamente Él se merece ser adorado. No te pueden ver, te puedo sentir. Bendito Dios. Sé que estás aquí. Bendito Dios, Señor. Aunque mis manos no pueden tocar tu rostro, Señor. Sé que estás aquí. Mi corazón puede sentir tu presencia. Tú estás aquí. Tú estás aquí. Puedo sentir tu majestad. Tú estás aquí. Tú estás aquí. Mi corazón puede mirar tu hermosura. Tú estás aquí. Tú estás aquí. Puedo sentir tu gran amor. Bendito, bendito Dios de la gloria. A ti la honra, la gloria por siempre, Señor. Hermanos, un saludo. Vamos a comenzar estudiando el libro de los Hebreos, capítulo 7. Vamos a analizar, a conocer un poco mejor la palabra. Capítulo 7, versículo 1 en adelante. La palabra de Dios la leo a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y les bendijo. A quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente Rey de Justicia y también Rey de Salem. Este es Rey de paz, sin padre ni madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Amén. Padre de la gloria, vengo delante de tu presencia, Dios mío, dándote gracias por la oportunidad que me das de explicar esta clase. Te pido que el Espíritu Santo me ayude a desarrollarla. Pero todo te lo pido en el dulce nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Bien, queridos hermanos, mantenga su Biblia abierta. Esto es un estudio. El tema se llama Melquisedec, el tipo de Cristo, parte 1. Es importante que nosotros podamos entender lo que es parte 1, parte 2, porque es la continuación. Como una forma de estudio de introducción, en el estudio bíblico, un tipo que se refiere a una persona, práctica o ceremonia del Antiguo Testamento, que tiene un contraparte, un antitipo en el Nuevo. En este sentido, hermanos, los tipos son predictivos. El tipo describe o prefigura al antitipo,
Aunque el tipo es real, histórico, viene de Dios. Es imperfecto y temporal. Por otro lado, el antitipo es perfecto y eterno. Como cabría esperar, el estudio de los tipos se llama tipología. Ahora bien, por ejemplo, la serpiente de bronce que Dios le ordenó a Moisés usar como contraparte. Y lo vemos en el libro de Números capítulo 21, versículo 8. Era un tipo de Cristo, estando levantado en la cruz. Usted lo puede ver en el libro de Juan capítulo 3, 14. El cordero del sacrificio era un tipo del cordero de Dios, Jesucristo, que fue sacrificado por los pecados del mundo. Usted lo ve en Juan 1:29, o lo puede ver y estudiar en el libro de Apocalipsis, capítulo 5, 6. Ahora, Melquisedec también es un tipo de Cristo. Entienda la palabra tipo. No estoy hablando de Cristo ni que es semejante. Es un tipo de Cristo, como lo he mencionado antes. La Biblia da poca información histórica acerca de Melquisedec. Todo lo que sabemos lo hemos visto en tres partes de la Biblia. Lo hemos estudiado en el libro de Génesis, capítulo 14. Pero luego hemos visto en los Salmos, capítulo 10, y también en el libro de los Hebreos, capítulo 7, 1, 3. Basado en todo esto, he desarrollado el tema. Ahora, los tipos son, en el mejor de los casos, ilustraciones, pero son ilustraciones frágiles. Son analogías. Y como toda analogía, se corresponden a con la persona u objeto comparado solo en ciertos aspectos. Entendamos esto. Quizás solo de una forma. La serpiente de bronce, por ejemplo, tipificaba a Cristo en el sentido de haber estado levantado para que todos lo vean. Y al hacerlo, ¿qué pasaba? Recibían liberación. Ahora bien, el cordero del sacrificio tipifica a Cristo en el sentido de inmensa mansedumbre. Esto quiere decir inocencia. Y la de su sacrificio fue por los pecados de todos nosotros. De igual manera, hermanos, aunque Melquisedec no es en ningún sentido igual a Cristo, su sacerdocio único e incluso su nombre tipifican a Cristo y su obra en varios sentidos importantes. Veamos, cuando estudiamos el capítulo 7, es fundamental en Hebreos. Habla de la parte central y más importante de lo que es el judaísmo, el sacerdocio. Solo el sacerdote podía hacer sacrificios y solo los sacrificios servían para perdonar pecados. La obediencia a la ley era muy importante, oiga bien, pero ofrecer sacrificios lo era aún más. Y el sacerdocio era esencial para ofrecerlos. En consecuencia, el sacerdocio era muy valorado en el tiempo del judaísmo y hasta ahora. ¿Por qué? Porque la ley que Dios le dio a Israel era santa y buena. Pero debido a que los israelitas, como el resto de los hombres, eran pecadores,
por naturaleza, no podían cumplir la ley a cabalidad. Cuando quebrantaban la ley, la comunión con Dios también se rompía. La única forma de restaurar esa comunión era quitando el pecado. Había un pecado cometido, había que quitarlo. Y la única forma de hacerlo era mediante con un sacrificio de sangre. Así de sencillo. Cuando una persona se arrepentía y hacía una ofrenda apropiada mediante el sacerdote, el sacrificio mostraba la autenticidad de la penitencia por la obediencia a lo que Dios exigía. Dios acepta el acto fiel y concedía el perdón. Ahora, veamos esto. Cuando yo trato de explicar a Melquisedec, quiero que entiendan, son para personas que ya conocen la palabra, las personas maduras en el Señor. ¿Por qué? Porque lo que voy a desarrollar ahora es bastante serio. Cuando el escritor introdujo a Melquisedec en el capítulo 5, pero antes de poder explicar la importancia de esta ley y el sacerdocio de la antigüedad, lanzó una advertencia para los judíos inmaduros que aún no aceptaban a Cristo como su Salvador, de acuerdo al libro de los Hebreos que estamos estudiando, el capítulo 5, 11, versículo 11 al capítulo 6, 20. Todo este espacio del capítulo 5, 11 al 6, 20 es el estudio de lo que estamos haciendo. Después de haber animado a los creyentes con la seguridad de la salvación, que siguió con una advertencia. Vuelve a decir que Jesús es sumo sacerdote para siempre según la orden de Melquisedec. Lo dice en el 6:20 del libro de Hebreos. El asunto vuelve a ser aquel sacerdote tan único. Ahora entienda esta parte. Hay muchas conjeturas, hay muchas escuelas que hablan sobre Melquisedec. Algunos insisten en que es un ángel, oiga usted, que tomó forma humana por un tiempo. Durante la época de Abraham. Y acá hay un pero que hay que entenderlo. Pero el sacrificio del sacerdocio tenía que ser una función humana, no una forma angelical, como lo habla en el libro de Hebreos 5:1. En otras palabras, hermanos, sugieren que en realidad es Jesucristo, que no solo es un tipo que adquirió una forma precarnada durante la época de Abraham. Hermanos, en esto vaya teniendo cuenta. Pero cuando se describe Melquisedec en el 7:3, no siendo ese hecho semejante, escuche bien el término, hecho semejante al Hijo de Dios. No dijo que era el Hijo de Dios, sino semejante al Hijo de Dios. Vea su Biblia, Hebreos capítulo 7, versículo 3. No siendo el Hijo de Dios. Creo que Melquisedec fue un humano histórico, cuyo sacerdocio era tipo de Jesucristo, un hombre a quien Dios diseñó para usarlo en una descripción de Jesucristo. Pero no podemos estar seguros, hermanos, de los detalles de su identidad. Es un asunto que está entre las cosas secretas que solamente le pertenecen a Dios. Ahora, los relatos sobre Melquisedec en la historia sagrada son una de las pruebas más notables de inspiración divina en todas las escrituras. Todo el concepto de Melquisedec da una luz sorprendente al hecho de que Dios
escribió la Biblia. Cuando veo yo el libro de Génesis, tenemos 3 versículos hablando sobre él, Melquisedec. Alrededor de 1000 años después, David lo menciona brevemente en el Salmo 110:4. Aquí lo vuelve a mencionar, declarando por primera vez que el sacerdocio del Mesías sería como el de Melquisedec. Sería como el de Melquisedec. Después de unos 1000 años más tarde, el escritor de los Hebreos nos dice aún sobre lo más, la importancia de Melquisedec. Revela cosas sobre el que ni aún su contemporáneo Abraham sabía de las cualidades. David apenas vio una parte, de modo que vamos a razonar, vamos a entender como personas maduras en el Señor. El Dios que escribió la carta, oiga bien, a los hebreos, escribió también el libro de Génesis, escribió también el Salmo 110 y todo el resto de la Biblia. Cuando vemos nosotros Hebreos capítulo 7 del 1 en adelante, presenta primero y después prueba la superioridad del sacerdocio de Melquisedec comparado con el sacerdocio arónico. Hay una comparación que vamos a hacer primero entre Aarón y Melquisedec. Veamos Hebreos capítulo 7, versículo 1 al 3. Nos dice así, porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo Abraham les dio los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente Rey de Justicia y también de Salem. Esto también es Rey de Paz. Sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de día ni fin de vida, sino hecho semejante, oiga bien, subraya la palabra, semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Es muy importante, hermano, que cuando usted estudie, raye las partes para que usted lo vuelva a leer y entender mejor. Porque en esencia, los versículos 1, 2 de este capítulo que estamos leyendo son un resumen de relato del libro de Génesis capítulo 14. Primero, nos recuerda que Melquisedec era rey de Salem, era rey de Salem. Segundo, que fue sacerdote del Dios Altísimo. Tercero, que bendijo a Abraham después que el patriarca derrotó al rey opresor Borlamer y a sus 3 aliados. Y que Abraham, a su vez, le dio los diezmos del botín. El escritor también señala que el significado, en una forma literal, del título de Melquisedec es Rey de Paz. Salem, y óigalo bien, proviene de la misma raíz hebrea que significa paz. Ahora, ¿entiende esta parte? Antes de revisar el sacerdocio de Melquisedec, debemos revisar el sacerdocio levítico, con el cual lo comparamos primero. ¿Cómo es el sacerdocio levítico? Primero, como ya lo he mencionado, Dios dedicó a toda la tribu de Leví, oiga bien, al servicio religioso. Aunque todos los sacerdotes eran levitas, no todos los levitas eran sacerdotes. Y eso usted debe entenderlo. Eso fue
fue seleccionado para los religiosos. Ahora entienda esto. De modo que los sacerdotes debían ser tan solo descendientes de Leví, sino también de Aarón, el hermano de Moisés. Los levitas, que no eran sacerdotes, servían ayudando a los sacerdotes. Y probablemente en la música eh, o cosas por el estilo. El sacerdocio era estrictamente nacional. Cuando yo digo estrictamente nacional, es estrictamente para el judío. Segundo, los levitas estaban sujetos al rey, tanto como quienes pertenecieran a otra tribu. Sus funciones sacerdotales no estaban bajo el control del rey, pero en el resto de los asuntos eran súbditos comunes y corrientes. No eran la clase dominante en ninguna manera. De hecho, un levita no podía ser rey. Eran dedicados para el sacerdocio. Se les separó como los primeros frutos, oiga bien, a Dios para el servicio sacerdotal. Especial, usted lo puede ver en el libro de Números, capítulo 8, versículo 14 al 16. Tercer punto a observar. Los sacrificios sacerdotales, incluido el del sumo sacerdote en el día de la expiación, no eran permanentes. Debían repetirse y repetirse continuamente. No tenían permanencia alguna. No aportaban perdón permanente, y paz permanente, ni justicia permanente. Cuarto punto a observar. El sacerdocio levítico era hereditario. Mire usted, el sacerdocio levítico era hereditario. Quien sirviera como sacerdote lo hacía por haber nacido en la familia correcta, en la familia del sacerdocio. No por haber vivido una vida correcta, no, eso no importaba. El haber nacido ya eso le hacía partícipe al sacerdote. Quinto punto. Así como los efectos de los sacrificios eran temporales, el tiempo de prestar servicio sacerdotal también lo era. El sacerdote servía por 25, a la edad de 25 años hasta los 50. Después de haber cumplido los 50 años, su ministerio terminaba. Vea usted el número de Números, capítulo 8, 24 y 25. Ahora observemos esta parte. El sacerdocio superior de Melquisedec. Veamos del 1 al 3. El sacerdocio de Melquisedec era superior al levítico en todos los aspectos, pero había 5 específicos datos en los hebreos. Veamos uno primero. El sacerdocio de Melquisedec era universal, mientras que el levítico era nacional, solamente para los judíos. Ahora, con relación a Israel, hermanos, Dios tomó el nombre de Jehová o Yahvé, pero ningún judío podía pronunciar el nombre de Dios. Era demasiado santo para pronunciarlo. Y también debido a que en la antigüedad el hebreo no tenía vocales. Era difícil, ni siquiera los manuscritos más antiguos ayudaban a saber exactamente cómo se debía pronunciar el nombre de Dios. Aunque probablemente era Yahvé en vez de Jehová. Cuando las escrituras se leían en voz alta, el nombre cambiaba. El título del Señor ahora se llama Adonai. Sustituía el nombre de Dios diciendo Adonai.
Pero en la mayoría de las traducciones bíblicas, el nombre se da como Señor y ocasionalmente como Jehová. Este nombre está relacionado de manera única con el pacto de Dios con Israel. Era su nombre para el pacto. Por tanto, los sacerdotes levíticos, como sacerdotes de Jehová, los israelitas eran el pueblo de Jehová y los levitas eran sacerdotes de Jehová. Vea usted ahora. Los sacerdotes levíticos podían ministrar solo a Israel y lo hacían solo para Jehová. Sin embargo, Melquisedec era sacerdote del Dios Altísimo. Hay una gran diferencia entre uno y el otro. Era el Dios Altísimo el nombre universal de Dios. Esto representa que Dios es poseedor tanto del cielo como de la tierra. Que Dios, sobre toda distinción nacional o de dispensación, el Dios Altísimo está sobre los judíos y está sobre los gentiles. Y se menciona en las Escrituras por primera vez en relación con Melquisedec en el capítulo 14, versículo 8 del libro de Génesis, del libro 18. La importancia de esto es que Jesús no es solamente el Mesías de Israel, claro que no. Él es el Dios, el sacerdote del mundo. Su sacrificio fue universal, como el de Melquisedec. Esto es muy importante para los judíos que habían llegado y aceptado a Jesucristo, así como para quienes estaban considerando depositar su confianza en Cristo. Para ellos, no había otro sacerdote establecido por el Dios verdadero más que Levítico. Ellos conocían solamente Levítico. Ahora les voy a explicar por qué. Que estaba restringido solamente a Israel. Aquí se les recuerda que su padre Abraham, el primer judío, ofreció diezmos a otra clase de sacerdote, a otra clase de sacerdote. Ahora, este sacerdote servía al único Dios verdadero, pero vivió cientos de años antes que existiera el sacerdocio levítico. Es significativo que inmediatamente después que Abraham se encontró con Melquisedec, le habló al rey de Sodoma, del rey, del Señor, del Dios Altísimo. Usted lo ve en Génesis capítulo 14, versículo 22. Una combinación del nombre del pacto y el universal. Por lo tanto, hermanos, el mensaje a los judíos indecisos es, inclusive sus propias escrituras reconocen un sacerdocio que no solo está completamente separado del de Aarón, sino que existía mucho antes. Este era un argumento muy poderoso. Ahora sigamos estudiando. ¿El sacerdocio de Melquisedec era real? Melquisedec era rey. En los versículos de Hebreos 7, 1 y 2. Se le llama rey 4 veces, como ya se mencionó. Cualquier forma de gobierno era completamente ajeno al sacerdocio levítico. El sacerdocio universal de Melquisedec, su oficio real, tipifica de manera muy hermosa el señorío de Jesús y su labor de salvación. Como rey perfecto, sacerdote perfecto. Aunque Israel nunca lo supo, sus profetas predijeron el papel
del Mesías Rey en Zacarías. Escribe esto hablando del Mesías. Zacarías, vamos a ver, Zacarías 6:13. Él reconstruirá el templo del Señor, se revestirá de majestad y se sentará a gobernar en su trono. También un sacerdote se sentará en su propio trono, y entre ambos habrá armonía. Hermanos, cuando David menciona a Melquisedec en su salmo, anticipa al Mesías que iba de ser ambas cosas, sacerdote y rey. Vea el Salmo 110:1, el Salmo 110:4. Ahora, observe esto. Como Salem era el hombre anterior de Jesucristo, Melquisedec gobernaba la ciudad especial de Dios, su ciudad santa, tan cercana siempre a su corazón. Vea el Salmo 132, 13 y 14, nos dice esto. El Señor ha escogido a Sión, o sea, Jerusalén. Su deseo es hacer de este monte su morada. Oiga bien, este será siempre mi lugar de reposo. Aquí pondré mi trono, porque así lo deseo. La Nueva Versión Internacional. No sabemos cuándo comenzó a Dios a considerar a Jerusalén en su ciudad santa, pero tenía ahí un rey fiel, que era un sacerdote fiel. Ahora, ya en tiempos de Abraham, muchos siglos después, antes de que los sacerdotes de Israel ministraran en ella, o que los reyes de Israel la gobernaran, la verdad más definitiva de las Escrituras es que Dios escogió a los judíos como pueblo especial, su pueblo único y querido. Pero las Escrituras también son claras en cuanto a que Israel presumía continuamente y no entendía esa relación única con Dios. Por ejemplo, lo conocían como el creador absoluto del cielo y la tierra, como el soberano del mundo, como creador y sustentador. Lo era para el mundo, pero como Salvador y Señor, lo era solo para ellos. No para el mundo, solamente para ellos. La renuncia de Jonás, y esto tiene que leerlo bien, la renuncia de Jonás para predicarles a los gentiles ilustra este hecho. Difícilmente podían concebir otro pacto divino, otro sacerdocio divino, en esencial uno real y superior al suyo. Sin embargo, la carta les dice que el pacto de Cristo, el pacto en Cristo, aunque es nuevo, no solamente se superpone que al de ellos, sino que es de él procede, sino que lo precede, hermanos. Esto es palabra de Dios. Tenemos que estudiarlo con mucho ahínco, entendiendo y conociendo lo que hablamos, porque esto es palabra de Dios. Bendiciones, hermanos.